supuestamente en sus cabezas era yo la que estaba mal, era yo la que, no sé, como que estaba defectuosa por no querer encajar en el sistema y porque no me hacía sentido el sistema y porque no me hacía sentido la universidad y porque no me hacía sentido este estilo de vida de la modernidad, de esta supuesta civilización, no me hacía sentido. Y, y nada, como que poco a poco me empecé a decepcionar de todos estos supuestos profesionales porque de verdad veía que no me entendían ni me ayudaban, simplemente me daban pastillas. Así que dejé a esa psicóloga, dejé a esa psiquiatra después de un tiempo también y como que fui rebotando en varios profesionales así y todos fueron igual porque a mí la gente me decía que mi caso era muy complicado, que mi caso era muy complicado y que no me iban a atender. Entonces es bastante desconcertante eso, porque están estos supuestos profesionales que te tendrían, supuestamente están ahí para ayudarte, pero al final no saben cómo ayudarte y no tienen las herramientas para entender una generación diferente, sin querer imponer y proyectar sus propios ideales y pensamientos y creencias acerca de la vida en esta otra persona que no tiene nada que ver. Bienvenidos y bienvenidas a Luz Cósmica. Yo soy Ena, exploradora de los mundos internos, aprendiz de la vida y buscadora de la verdad. Estoy fascinada por explorar y estudiar el comportamiento humano, la psique, la salud mental y la realidad a través de la experiencia. Mi viaje me ha llevado desde una depresión suicida hasta encontrar una conexión con mi alma y con el universo. Y es por eso que he creado este espacio para compartirte lo que he aprendido y descubierto y lo que voy aprendiendo y descubriendo con la esperanza de que también pueda ayudarte en tu camino. En este espacio deconstruimos, cuestionamos, exploramos y reprogramamos nuestra conciencia para expandirla y ver a la vida con nuevos ojos. Es mi intención brindar este espacio como un refugio de amor y un faro de luz para quien también sienta que ha perdido su camino, para que podamos abrir nuestros corazones y reconectar con todo el amor que habita en el centro de nuestro ser, para volver a encontrar nuestra esencia y volver a casa. Gracias por estar acá. Buenas, 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 señoras y señores. Espero que estén teniendo un bonito día, tarde o noche, donde sea que estén. Estoy de vuelta con un episodio más. Después de haberme tomado un imprevisto mes de descanso. Aunque bueno, no sé al final si lo habrán notado porque quien sea que escuche este podcast sí lo habrá notado porque estuve igual subiendo pequeños episodios de que les he puesto mini, que en realidad son los videos que he subido espontáneamente anteriormente a Instagram. Así que bueno, para tener ahí un poco de contenido, también porque quería compartir esos videos de Instagram en audio en el podcast para también tenerlos ahí para quien sea que no me siga en Instagram y que igual quiero compartir estos mensajes en esta plataforma para que lo recibas aquí si es que solo usas la plataforma que sea donde estés escuchando esto. Así que bueno, estoy aquí de regreso también hablando de esto. Quiero agradecer a todas las personas que escuchan este podcast. Sé unos cuantos y unas cuantas que lo escuchan, pero a todos de los que no estoy consciente que lo escuchan y que no conozco, gracias, porque quizás llevo como 6 meses de haber empezado esto del podcast y lo manejo en una plataforma que se llama Anchor y ya vi que ahí me decía que ya llevaba 500 reproducciones y es un inicio humilde si se compara con otros podcasts y otras personas y así, pero da igual porque estoy súper agradecida con las personas que están y con las personas que escuchan y por recibir esta información y por recibir estos mensajes de mi alma y de mi corazón.
porque solo son con la intención de ayudarte. Así que muchísimas gracias, de verdad significa muchísimo que alguien allá afuera esté recibiendo esto que digo. Me llena el alma y me llena el corazón. Así que bueno, vengo ahora a hablar de quizás este va a ser el episodio más vulnerable que he hecho hasta ahora, por el simple hecho de que voy a estar contando mi historia personal a detalle respecto a todo mi viaje de la depresión hasta el despertar espiritual y hasta donde estoy ahora parada, porque bueno, me he estado todo este mes que me he tomado de descanso del podcast, he estado haciendo bastante trabajo interno en mí misma, bastante introspección, contemplación de mí misma y trabajar con mis sombras, reconocer los aspectos míos que, que no me gustan tanto, que quizás inconscientemente rechazo y así. Trabajar mi sombra, integrar mi sombra y cuestionarme más realmente qué es lo que yo estoy haciendo en la vida y qué es lo que quiero a cara de todo esto que está pasando. Y, y bueno, nada, también me ha afectado mucho la situación global, estar también aislados en arresto domiciliario y toda la situación a mí también obviamente me ha puesto patas arriba, me he puesto de cabeza y yo soy también alguien que necesita entender mi mundo interno para estar bien, porque si no soy un completo caos, entonces necesito mucha contemplación y pasar tiempo conmigo misma, así que he necesitado todo este tiempo para aclararme unas cuantas cosas y, y bueno, también porque quería renovar la imagen del podcast y agregarle la música y definirme si quería ofrecer lo que ya me decidí ofrecer, que es ya ofrecer en línea como lecturas de tarot. Luego en persona doy hipnoterapia de sanación cuántica, que es el método de Dolores Cano. Entonces me estaba definiendo si quería seguir haciendo eso y me estaba definiendo también si quería dar coaching o counseling, trabajar directamente con las personas en su crecimiento personal. Entonces he necesitado todo este tiempo para renovar estas pequeñitas cosas del podcast y definir más mi dirección, como que replantearme todo y también decidirme como aparte del podcast estas otras cositas que quería hacer. Y bueno, ya me decidí y nada. Así que dentro de toda esta contemplación, una de las cosas que ha surgido o que he recordado más bien ha sido la razón de por qué estoy haciendo todo esto y de por qué estoy haciendo en específico este podcast, o bueno, más bien todo lo que hago. Y precisamente de eso vengo a hablar en este episodio, porque en este episodio, como dije, voy a contar mi historia de depresión hasta el despertar espiritual, porque yo estaba muy perdida en este mundo, en lo que quería hacer, no sabía qué es lo que quería hacer, no tenía dirección, no tenía nada. Y a mí nadie me podía ayudar, porque todos me hacían sentir que había algo malo conmigo, que había algo defectuoso conmigo, por no encajar en ese sistema. Y fue muy difícil todo, como les voy a contar más a detalle, pero me llevó por la revolución de una vida. Me transformé por completo gracias a la depresión. Y en su momento no entendía nada, pero años después, ahora viéndolo desde aquí donde estoy, puedo ver cómo todo sirvió a un propósito. Y, y yo pasé por lo que pasé antes que otras personas, que luego, ahora, en este momento o en el futuro,
están pasando o van a pasar lo mismo que yo pasé. Y pasé desde los ojos del espíritu, de la conciencia, pasé eso yo primero para poder entenderlo y decodificarlo. Y de verdad entenderlo y luego compartirlo y luego ayudar. Entonces, la razón por la que hago todo esto, todo lo que hago está enfocado a la expansión de la conciencia, al descubrimiento del propio ser, a la expansión del ser, a recordar el amor interno y la sabiduría interna. Todo lo que hago, el podcast, la hipnoterapia, el tarot, el counseling o coaching, todo. Y es porque sé que hay muchas personas que están necesitando entender más allá de un nivel superficial de lo que la sociedad te dice y de lo que la ciencia, la psicología actual te dice de todo esto. Y bueno, nada, vengo ahora con este episodio de esto de la depresión, explicar más o menos un poco mi camino. Espero que no puedan escuchar el ruido de mi computadora porque estoy grabando con un programa en mi computadora, obviamente, y tengo un micrófono, pero el procesador de mi computadora como que no es tan bueno y hace un zurrido como que va a despegar, ya saben, ¿no? Entonces espero que no puedan escuchar eso y si no, bueno. Y bueno, también quiero compartirles que, como ya mencioné, me he decidido a que quiero trabajar en persona uno a uno con la gente que se sienta, que resuena conmigo y que sienta que yo puedo guiarla y ayudarla de alguna manera. Así que me he inscrito a esta plataforma que se llama patreon.com, que dejo el link en las notas donde están listados todos los servicios que ofrezco. Tengo, por ejemplo, tarot, puedo ayudarte con lecturas de tarot, ya sea una pregunta o ya sea una lectura completa de 30 o 40 minutos, y puedo ayudarte con sesiones de coaching, de crecimiento personal, asesoría emocional, y tengo ahí listados todas las cosas en las que puedo ayudarte, desde la depresión, ansiedad, suicidio, de personalización, de realización, hipersensibilidad y todas estas cosas que yo he ido estudiando y aprendiendo. Así que puedes ir también a Patreon a ver qué es lo que ofrezco, si te interesa trabajar conmigo y si te interesa que te pueda guiar con la perspectiva que yo tengo y el entendimiento que yo tengo. Así que no sé si se me olvida algo más de lo que quería mencionar antes de empezar en sí el episodio pero creo que espero que no. Creo que solo eso. Básicamente, bueno, quería mencionar que la razón por la que vengo a hablar de esto ahora, porque vengo a hablar directamente a las personas que estén viéndose inmersos o inmersas en una situación que tiene que ver con la salud mental, con el bienestar mental, porque ese es mi viaje, ese es mi propósito, poder ayudar de alguna manera a las personas que necesiten este tipo de ayuda. Y la razón por la que vengo a compartir esto es porque sé que con esta situación de la pandemia y de todo esto que ha sucedido globalmente, muchas realidades se han puesto de cabeza. Y los suicidios ahora más que nunca están súper arriba. Muchísima gente, o sea, la salud mental de todos se está viendo perjudicada por todo esto, por toda esta manipulación, por toda esta situación fabricada de las élites globales. Entonces, sé que bueno, ya de por sí, producto del sistema, había mucha gente que necesitaba ayuda emocional, pero ahora más que nunca creo que va a haber todavía más gente que necesite algún tipo de asistencia o algún tipo de entender qué es lo que les está pasando. Entonces vengo a compartir esto que vengo a compartir, mi historia básicamente, para que sea un reflejo de lo que otras personas están pasando, porque como les he comentado en otros episodios, yo estuve viviendo en San Marcos y en realidad no he hablado en el podcast de San Marcos. San Marcos es un lugar mágico donde hay una comunidad espiritual o una comunidad consciente bastante grande y de viajeros, y aprendí muchísimo ahí. Y en San Marcos conoces
1 millón de personas al mes, no sé, pero es un lugar turístico y cuando vivís en un lugar turístico, de verdad las personas van y vienen todo el tiempo y en un mes conoces a cientos de personas, no sé, pero todos los días estás diciendo tu nombre y estás preguntando el nombre de otras personas, entonces siempre estás conociendo a alguien nuevo. El punto es que conoces a mucha gente y después de hablar con un montón de gente, no solo gente, sino gente consciente, de verdad que, o sea, nuestros caminos, nuestras historias se parecen tanto, o sea, pasamos por un reflejo de las mismas cosas y es súper alucinante. Entonces yo sé que no he sido, ni fui, ni soy, ni seré la única persona que ha pasado por lo que pasé. Y lo estoy compartiendo por eso, para que sea un reflejo para quienes necesiten, para que a través de mi historia sea un reflejo y puedas ir como que rescatando las cosas que aplican para tu vida y haciendo sentido de ciertas cosas que yo mencione. Y, y sé que ahora más que nunca con este despertar y con todo esto que está sucediendo es necesario. Así que, no sé, de verdad es fascinante porque como les mencioné, también hago hipnoterapia de sanación cuántica, que es básicamente una regresión a vida pasada o vidas alternas o el pasado en esta vida de las personas que yo facilito y vamos al subconsciente de la persona y vamos a explorar vidas alternas y luego también preguntamos preguntas personales de la persona que la persona quiere saber, porque en ese estado la persona está en un estado de conexión completo con su espíritu, con su alma, con su corazón, y la mente consciente no hace interferencia. Bueno, casi siempre no hace interferencia si la persona deja. Y literal conocí a 5 personas que literal tenían el mismo viaje que yo he tenido, han tenido el mismo viaje que yo tuve de depresión, o sea, literal una depresión que los llevó al suicidio y dejaron de, o sea, el mundo les dejó de hacer sentido, nada hacía sentido, no querían estar acá y todo, y luego también despertaron y luego, no sé, todo como muy lo mismo. Entonces, por eso estoy acá compartiendo esto. Así que ya empiezo con mi historia que les quiero compartir y voy a ir contando como que resumidamente los grandes aspectos de cómo ha sido todo y mi perspectiva de todo esto. Así que bueno, nada, empecemos desde el principio. Realmente, y este es un caso común entre todas estas personas que les cuento que conocí, que han tenido historias parecidas, realmente yo no recuerdo muchísimo de mi infancia. Es como que toda mi infancia, hasta como los 10 años, está bloqueada, solo es como un espacio negro. Recuerdo algunas cosas y voy como que descubriendo y desenterrando el conocimiento y la memoria de lo que sucedió en ese entonces poco a poco a través de la meditación y mis diferentes prácticas, o más bien a través de la contemplación en sí. Voy recuperando fragmentos de mi vida pasada, del pasado en esta vida y así. Pero no sé, de pequeña recuerdo, por ejemplo, que ni siquiera lo recuerdo, o sea, tengo como recuerdos vagos, que siempre he sido muy, muy emocional, siempre he sido muy sensible, siempre las cosas me han afectado profundamente. Y mi mamá me cuenta, por ejemplo, que siempre pasaba llorando, que pasaba llorando mucho. Y hasta en fotos salgo llorando un montón. Y, o sea, no sé un montón, ¿verdad? Porque una foto es como un momento congelado del tiempo. Así que no sé, pero realmente solo sé eso, que mi mamá me dice que lloraba bastante y recuerdo el sentimiento de que las cosas me afectaban muchísimo. Mi hermano, de hecho, me hacía burla cuando estábamos pequeños porque me decía chillona, que lloraba demasiado por todo. Y nada, siempre he sido así, siempre he sentido mucho todo. Mi luna en astrología está en Piscis, así que bueno, Piscis es un signo de agua y los signos de agua son los signos más sensibles. Y, y nada, siempre he sido así muy, muy sensible. Y no recuerdo mucho de mi infancia, recuerdo unas cuantas cosas que no son relevantes mencionar ahorita. Menciono esto porque he encontrado que las personas que no recuerdan su infancia tienden a ser personas sensibles y las personas que se deprimen también son personas sensibles.
Entonces el punto que quiero hacer en toda esta transmisión es que nos deprimimos porque sentimos profundamente. Entonces tal vez puedes rastrear en tu historia personal si eso aplica para vos, porque seguramente estos estados no te surgieron de la nada, esta depresión, ansiedad, etcétera, no te surgió de la nada, sino que seguramente lo experimentabas también cuando estabas pequeño o pequeña. Yo sé que cuando yo estaba pequeña experimentaba un montón de ansiedad y sé que depresión también, porque algunos y algunas hemos venido muy sensibles ya de nacimiento, y las maneras del mundo nos han afectado profundamente desde siempre. Entonces tal vez lo podés asociar a tu propia historia. Pero eso, luego pasé en el colegio, siempre todo entre comillas normal. Iba a un colegio privado porque mis papás tenían los recursos para pagar eso y se me dio ese tipo de educación. Así que por ese lado estoy agradecida por eso, porque fue una buena educación. Por arcaico que me parezca el sistema educativo, eso fue realmente un lugar que me ayudó a pensar bastante críticamente, así que estoy agradecida por ese lado. Y nada, recuerdo también que siempre he sido como que muy observadora, siempre, o sea, la gente creía que era tímida y quizás yo como que adopté y absorbí ese título de tímida, esa etiqueta de tímida, porque la gente me veía de esa manera y como que de alguna manera me absorbió, pero más bien en mi interior siempre la realidad fue que simplemente siempre he sido una observadora y siempre he estado como que observando a la gente y sus comportamientos y cómo piensan y todo, porque se ve que desde que nací, desde que estaba pequeña, he tenido este interés en entender a los humanos. Y entonces nada, simplemente como que o sos o actuás o observás. O sea, ahora en mi vida estoy aprendiendo a hacer las dos cosas, como que literal las dos cosas simultáneamente, observando y actuando al mismo tiempo, pero creo que en un principio la mayoría de gente solo o sos una persona que actúa más como extrovertida o sos una persona más introvertida que simplemente observa más. Y bueno, eso, me acuerdo que era más bien eso, que siempre, más allá de timida, realmente solo era que observaba y observaba y observaba porque intentaba entender siempre. Y siempre por eso mismo me intentaba como que amoldar y ser, siempre he sido como que un camaleón, como que he observado mi entorno y luego lo he replicado, o sea, las actitudes, los comportamientos y todo, me como que siempre me había moldeado a lo que se supone que creía que debía de ser. O a lo que me decían que tenía que ser, o a lo que yo pensaba que tenía que ser, o a lo que, yo qué sé, una combinación de todo. Entonces siempre me amoldaba a todo. Pero no sé, es súper extraño porque ahora me he dado cuenta que básicamente era que siempre absorbía mi ambiente y siempre era como que yo más bien no era nadie, sino que era como un reflejo del exterior simplemente porque lo replicaba. No sé si eso va a tener sentido, tiene sentido para mí porque lo entiendo, pero um, solo como que absorbía todo y me volvía a mi exterior, o sea, me volvía una personificación de mi exterior y por eso era como tan cerrada y tan ensimismada, tan como introvertida, bien mucho hacia mí, hacia mi interior. Y bueno, nada, salí del colegio, me acuerdo que ya en el último año de bachillerato, como a los 17 años creo que tenía, ya te viene la cuestión, ¿no? De que vas a ir a la universidad, bueno, para la gente que tiene estos privilegios, que vas a ir a la universidad y que tenés que decidir una carrera. Y me acuerdo que en el último año del colegio, del bachillerato, fue donde empezó todo, básicamente todo esto que he venido a contar y toda esta historia reciente de mi vida. Porque me acuerdo que en este último año de bachillerato yo no sabía qué elegir, qué estudiar, qué hacer, porque viéndolo en retrospectiva hubiera tenido sentido que yo me hubiera dado un tiempo para procesar qué es lo que quería hacer,
porque en mi opinión ahora a los 17 18 años no tenés la capacidad de entender realmente en su total magnitud qué es lo que estás haciendo. O sea, saltando a la universidad de un solo por 5 años o yo qué sé cuántos años si decidís hacer máster y no sé qué, cuando realmente a los 18 y 17 años o lo que sea, cuando estás bien joven, tu cerebro no alcanza a comprender qué es todo lo que eso implica. Entonces, en mi opinión, no es lo mejor hacer que los jóvenes decidan esto. Y si yo hubiera tenido esta perspectiva en ese entonces, hubiera sido alguien o si alguien me hubiera brindado esta perspectiva, hubiera sido alguien que me hubiera tomado al menos un año de descanso entre el colegio y la universidad para, para explorarme, para conocerme, para entender qué es lo que quería hacer. Pero bueno, creo que por presión social y cultural y familiar y todo, simplemente esa opción como que ni siquiera estuvo en mi mente y la única opción fue salir de colegio y entrar de un solo el siguiente año a la universidad. Pero me acuerdo que en mi último año del colegio estaba, o sea, todos mis amigos y compañeros obviamente estaban con esa misma situación de decir que querían estudiar y no sé qué. Y como en el sistema educativo solo te plantean que lo que importa es la matemática, la física y no sé qué, como que lo muy lógico, muchísimos de mis compañeros iban a ingenierías y cosas así. Otros de mis compañeros iban a arte y filosofía y psicología y así, pero no sé, mi familia también como que mi mamá estudió y ejerció administración de empresas, mi papá estudió y ejerce ingeniería eléctrica, entonces los dos muy lógicos, muy numéricos y así, entonces yo como que en mi familia nunca se ha alimentado lo artístico, nunca se ha alimentado el lado más humanista de las cosas y más bien soy yo quien ha venido a quebrar todo eso, a como que explorar ese lado y a abrirlo, expandirlo en la familia y así. Pero, pero nada, creo que por presión de todas estas cosas simplemente me terminé decidiendo por una no era ingeniería, pero era programación. Se llamaba Ciencias de la Computación. Y, y nada, fue como todo muy extraño, porque en el último año también estaba con una pareja, y que por cierto tiene que ver con esta historia, obviamente, y ya voy a hablar de eso, de cómo afectó todo, pero él también era como más humanista, como yo, como más artístico y no sé. Entonces, él, al final también por la misma presión social, cultural, familiar, etcétera, terminó estudiando primero en arquitectura y así. Entonces, no sé, simplemente me acuerdo que me sentía confundida con toda la situación porque para mí pensar en que tenía que elegir una cosa para hacer por el resto de mi vida como que no tenía sentido y era una historia que me daba pavor. Y bueno, nada, terminé cayendo en ciencias de la computación en una facultad de ingeniería y la estudié por un año. Estaba con esta pareja que les comentaba, que para los propósitos de este podcast le vamos a decir Julián, no sé por qué, pero no es su nombre real, pero bueno, el nombre real no importa. Le vamos a decir Julián. Y Julián existe, sí, ¿verdad? ¿O es Julián? No, Julián. Bueno, da igual. Vamos a decir Julián. El punto es que terminé a Julián. Y va a ser súper extraño decirle así. Pero con él empezamos nuestra relación a los 14 años, 15 años creo, como en noveno grado. Y estuvimos juntos como por 4 años o algo así. Y terminamos en lo que hubiera sido el tercer año, me parece, el principio del tercer año de la universidad, algo así. Y el punto es que fuimos a la misma universidad. Él, él terminó estudiando arquitectura y yo ciencias de la computación en un principio, programación. Hice todo un año, pero casi no nos veíamos. Yo hice todo un año, él hizo todo un año de arquitectura. Um, yo tenía las mejores notas, fui como la segunda de mi clase y no sé qué cosas, pero para mí eso no significaba nada. O sea, era muy buena, soy inteligente y así, pero tener
las mejores notas y ser la segunda de la clase y poder hacer esto y poder programar y poder ser buena en todo esto no significaba nada. Y me empezó a entrar eso. Bueno, ya les dije, la semilla empezó siquiera antes de empezar la universidad, con esta sensación de como de que no estaba bien que yo tuviera que decidirme solo por una tan sola cosa por hacer. Y, y luego después de estudiar un año de computación, como que, no sé, las cosas me empezaron a hacer menos sentido. Y ya el segundo año de mi universidad, quiero ver cómo fue, el segundo año de mi universidad, recuerdo que, bueno, como todavía estaba bien pequeña, mis papás todavía tenían bastante control sobre mi vida. Y ellos me pagaban la universidad para empezar. eh, ya al final del primer año de mi universidad me animé a decirles que no me estaba sintiendo bien, que ya no quería estudiar computación porque no me gustaba. O sea, era buena y todo, pero que no me gustaba, no me satisfacía, sentía que quería cambiar, pero al mismo tiempo no sabía qué, o sea, no tenía otra opción. Y entonces me acuerdo que el segundo año que hubiera sido, ¿qué año fue? 2013 creo. El, el primer semestre, porque íbamos por semestres, el primer semestre, el segundo semestre de universidad y así. El primer semestre del 2013 me acuerdo que no me inscribí. O me inscribí pero retiré las materias creo. Y, y ya no supe, porque no sabía qué hacer. No sé, no sabía. Y me puse a trabajar. En el 2013 me puse a trabajar y ya en el segundo semestre me parece que me inscribí a arquitectura. Me inscribí a arquitectura porque si ustedes han intentado estudiar humanidades o si han estudiado algo de humanidades o algo artístico, eh, obviamente me imagino que les habrán dicho, te vas a morir de hambre si haces no sé qué, te vas a morir de hambre con no sé qué. Y entonces te meten esta idea que como que es imposible la cosa, como que si estudias arte, si estudias música, si estudias yo que sé, cualquier cosa que no sea entre comillas lo común, todos te dicen que te vas a morir de hambre y te queda esa idea, estás pequeño, de verdad estamos pequeños a los 18 y 19 años y te queda esta idea como que de verdad lo crees. Y, y no sé, creo que en ese entonces no considerábamos que teníamos esta tecnología y que se iba a desarrollar de esta manera donde iba a ser posible hacer dinero a través del internet y que no íbamos a depender solo de nuestro ambiente inmediato. En el caso de la música, por ejemplo, o del arte, o yo qué sé, puedes vender tu arte en línea, o ahora puedes compartir tu música en línea y hacer dinero con eso y así. Entonces, creo que en ese entonces no teníamos esa visión, al menos yo no la tenía definitivamente. Entonces, ya cuando me decidí salir de computación, honestamente, habiéndolo visto en retrospectiva ahora, sé que esa decisión estuvo bastante influenciada por el hecho de que mi pareja de ese entonces, que le hemos dicho Julián, estudiaba también arquitectura. Y como que de alguna manera inconsciente yo quería pasar quizás más tiempo con él y también quizás me proyectaba al futuro con hacer un futuro con esta persona y que, no sé, de alguna manera en mi pequeña mente de adolescente tenía esta idea de que ni siquiera lo recuerdo realmente, pero quizás creía que estudiando los dos la misma cosa iba a ser algún tipo de complicidad o yo qué sé. El punto es que me terminé decidiendo por arquitectura y no me fui por algo de arte porque a mí siempre me llamó la atención pintar y dibujar y todo eso, pero siempre me consideré mala. O sea, nunca lo nutrí por el mismo hecho de que en mi familia todo lo artístico y todo lo sensible siempre ha sido descartado. Y no conscientemente, no es que mis papás hayan sido unos papás que me hayan prohibido estas cosas o que no me hubieran apoyado, pero simplemente no fue inculcado, entonces yo no me inclinaba por eso, me inclinaba más por lo lógico y por lo racional, por cómo ellos mismos son y por cómo su vida fue y por lo que ellos hacían con su vida. Entonces, bueno, nada, me acuerdo que al final decidí pasarme a arquitectura y terminé un semestre, igual todo súper bien, de las mejores y no sé qué.
Y bueno, no sé si de las mejores porque al final, yo qué sé, pero sacaba buenas notas. Y, y no me gustaba tampoco, no me gustó. O sea, yo me metí a arquitectura en un intento de decir como, bueno, a mí me gusta el arte, pero como eso no me va a dar de comer, entonces me voy a ir a arquitectura donde siempre puedo diseñar, pero es más algo que sí me va a dar de comer. Esa era mi lógica de ese entonces, de cuando estaba más pequeña, de cuando era una persona completamente diferente. El punto es que terminé arquitectura y nada, salí igual de decepcionada. Y ya en esos 2 años que habían transcurrido en la universidad, mi pareja de ese entonces también se estaba dando cuenta que tampoco quería estudiar algo, lo que estaba estudiando, no quería estudiar arquitectura. Y entonces estaba pensando en pasarse a filosofía, en cambiarse a estudiar filosofía. Y entonces con su cambio, con su perspectiva, su cambio de perspectiva y su cambio de paradigma, o yo que sé todo lo que él pasó en su interior, también como que me impulsaron a mí. O sea, la semilla ya estaba en mí desde bachillerato, de que yo sentía que hacer estas cosas más, estudiar estas carreras más técnicas, más lógicas, como que no me resonaba, no iba conmigo. Pero aún así lo hice porque creí que tenía que hacerlo. Y, y como que al haber o al darme cuenta que él estaba considerando hacer un cambio, como que también me animó a mí. Entonces, con eso mismo pasamos como por un proceso de la mano, de que cuando él estaba considerando cambiarse a filosofía, yo estaba considerando cambiarme a psicología también. Entonces creo que tomé valor de que él lo iba a hacer y también lo hice yo. Y al final, para el tercer año de la universidad, ya estaba inscrita en psicología. Y es muy interesante ver todo porque realmente psicología lo elegí porque siempre me ha interesado la psique humana, entender a los humanos, entender el comportamiento. Entonces, al final el sistema no me sirvió, el sistema educativo, al menos de este país, no me sirvió y, y sentía que no me ayudaba y al final terminé haciendo algo que igual tiene que ver con el entendimiento de esta conciencia de la psique humana, de los humanos, del comportamiento humano y todo esto. Así que es muy gracioso ver cómo todo se va dando. Pero bueno, ya cuando empecé a estudiar psicología, me acuerdo que ese mismo año, 2014, como que Julián y yo, mi pareja de ese entonces, empezamos a resonar diferente, empezamos a sentirnos diferente, él empezó a conocer nueva gente y, y empezó a fumar marihuana que graciosamente en su momento yo lo veía como algo malo, porque yo venía de este paradigma muy, muy cerrado que mi familia y mi cultura y la iglesia y etcétera me inculcó. Y entonces para mí la marihuana estaba mal, o sea, en mi mente yo todavía no me había dado cuenta que en realidad es medicina, si la usas bien. Y me parecía que eso estaba mal y lo juzgaba por eso. Y entonces como que empezamos a tener discusiones por esto, lo cual es gracioso porque yo fumaba tabaco para ese entonces, creo, o empezaba a fumar. Y claro, me parecía súper normal el tabaco, ¿no? Pero la marihuana súper mal, cuando en realidad es al revés. Pero bueno, entonces, como a mí me resultaba mal esto de la marihuana, o sea, me disgustaba, como que teníamos muchas discusiones al respecto y entonces al final él empezó a decidir como que pasar menos tiempo conmigo y pasar más tiempo con estas personas con las que se divertía más, ¿no? Porque eran personas supongo más libres o yo que sé, realmente nunca los conocí bien, solo sabía quiénes eran, pero, pero sí, no sé, él estaba explorando, simplemente empezamos a tomar diferentes caminos, era lo que tenía que pasar y, y ya la situación se volvió muy tensa, pero lo que me ha hecho falta agregar aquí es que a finales de 2013 creo que fue, antes de que yo hiciera este cambio a psicología y antes de que él hiciera este cambio a filosofía, eh, yo ya empezaba a sentir ansiedad.
no era consciente, pero ya empezaba a sentir ansiedad. O sea, como que la situación empieza un poco extraña al principio porque no logras detectar qué es lo que sucede y así no le puedes poner nombre, no entiendes qué pasa y etcétera. Pero antes de, cuando yo todavía estaba con él, cuando todavía era mi pareja, yo ya empecé a sentir ansiedad y ya me empezó como que este viaje a la salud mental ya me empezó. Entonces ya para 2014 que sucedió todo esto, que yo sé que a ustedes no les importan los años que les estoy mencionando, pero son referencia en mi mente para ir contando las cosas. Ya para 2014, que como les comentaba, empezamos a simplemente tomar diferentes caminos y a tener bastantes discusiones por esta cuestión de yo estarme cambiando de carrera y no entender y no saber qué es lo que realmente quería hacer y por sentirme realmente bastante perdida en la vida. Yo empecé a experimentar esta ansiedad y empezó la semilla de la depresión y de todo este viaje. Entonces ya había como que un estado de angustia dentro de mí, aparte de lo de la pareja, era como que en mí, era como un estado de angustia. Y bueno, obviamente se empezó a agravar más cuando yo noté que nos empezábamos a separar. Y recuerdo que lo que primero me empezó a mí fue la ansiedad. Fue como esta sensación en el pecho, en el corazón de no entender qué es lo que sucedía. Solo como esta sensación de agitación. Lo sentía a veces en el corazón, a veces lo sentía en el estómago, a veces solo me sentía mareada y así. Era como que una... Bueno, ansiedad es que ese es el nombre, pero es como que este estado de nerviosismo súper elevado, no sé. Es como muy inquieto, muy inquieta. Entonces, no sé cómo, pero mi mamá, no sé qué tanto lo notaba, no sé qué tanto lo expresaba yo inconscientemente, pero el punto es que mi mamá lo empezó a notar, porque yo vivía con mis papás en ese entonces, que apenas acababa de salir del colegio. Y mi mamá lo notó y me ofreció que si yo quería ayuda para ir a hablar con un psicólogo, con una psicóloga, porque no sé, supongo que ella simplemente veía como que yo no la estaba pasando tan bien. Y al final acepté y fuimos, recuerdo, a ver cómo fue. Creo que empecé yendo con una psicóloga, pero también me acuerdo que me recetaron pastillas para la ansiedad. Entonces creo que primero fui donde la psicóloga. Es todo muy borroso para mí, de cierta manera, ahora como que exactamente cómo se fue dando todo, porque todo ese tiempo solo fue el infierno de verdad. Y, y es como que todo muy borroso. Pero me acuerdo que sí, creo que primero fui a donde la psicóloga y luego ella me dirigió también a donde una psiquiatra para que me diera medicina para la ansiedad. Y, y nada, recuerdo que cuando todavía estaba con Julián, ya había ido donde la psiquiatra, ya tenía pastillas para esto y todo. Y recuerdo una vez que le dije, tenía como que ansiedad para variar, de decirle por decirle, porque no sabía cómo él iba a reaccionar. Y recuerdo que al final se lo dije y él, bueno, realmente nuestra historia de pareja es como un poco más allá del punto de este podcast. Y para no dar muchos detalles, porque también lo involucran a él. Pero en esencia él me dijo que estaba bien, que lo entendía, que no cambiaba nada nuestro amor y que no, o su amor y que no cambiaba nada la manera en que nos relacionábamos o nuestra relación en general. Y nada, yo ya me quedé tranquila, pero luego ya empezó a pasar todo este distanciamiento, ¿no? Y ya nos empezamos a separar. El punto es que cuando a mí ya de verdad me empezó a afectar un montón la ansiedad y todo esto, se volvió como algo bastante incontrolable y aquellas que han experimentado ansiedad o están experimentando lo saben que es como simplemente este estado de exaltación y esa exaltación, ese nerviosismo, esa inquietud viene con confusión obviamente. Entonces en su momento yo no entendía qué es lo que me estaba pasando cuando ya me estaba viniendo
no solo la ansiedad, sino que también la depresión, porque en un principio solo me diagnosticaron con ansiedad. Pero esta ansiedad era una manifestación de lo que emocionalmente me estaba pasando, de esta incertidumbre, de este sufrimiento interno en el que yo estaba, de esta tensión interna en la que yo estaba. Entonces, aún estando con él, me empecé a poner bastante mal de todo esto. Recuerdo que habían tardes, porque mis clases eran en la tarde, recuerdo que habían tardes donde yo simplemente me ponía a llorar y me ponía a llorar y me ponía a llorar sin fin, y él no entendía qué es lo que me pasaba. O sea, eran tardes donde, porque nos veíamos casi todos los días, aunque sea un ratito, pero yo de repente me ponía a llorar o me sentía mal y él no entendía. Él creía, al decirme que estaba bien, que no cambiaba nada, él no sabía qué es lo que estaba diciendo, no sabía qué es lo que estaba aceptando. Y al final simplemente no lo puedo manejar. Y no era solo que él no entendía qué es lo que me pasaba, sino que yo tampoco lo entendía. Y me decía, no sé, me decía cosas como, no entiendo por qué te sentís así cuando tenés todo y no sé qué, ese tipo de pensamiento. Pero, no sé, es algo que va mucho más allá de eso. Algo que va mucho más allá de tenerlo todo, es algo emocional. Y el punto es que al final decidimos terminar nuestra relación, y cuando eso sucedió, obviamente a mí se me vino todo mucho más abajo de lo que ya estaba. Y es como que la ansiedad y la depresión ya me empezaban a mí. O sea, el detonante no fue necesariamente esta relación o el final de esta relación, sino que ya venía desde antes. O sea, el final de la relación le agregó a esto, pero no fue necesariamente lo que causó esto. Pero al irse él, al terminar nuestra relación, yo me quedé mucho más varada en la nada que antes. O sea, yo ya tenía esta sensación de que no sabía qué es lo que estaba haciendo con mi vida y de que no era feliz desde antes. Y haber terminado esta relación es como si todo se me vino abajo, todo se disolvió. Y ahí fue cuando todo me dejó de hacer sentido, porque con él habíamos estado juntos como 4 años. Y en ese entonces, en ese momento, yo me había distanciado de mis amigos del colegio por pasar tanto tiempo con él. Y entonces también cada quien se fue por su dirección, ¿no? En la universidad cada quien se fue por su dirección al estudiar diferentes cosas, al ir a otras universidades y así. Entonces en la universidad yo, por estarme cambiando de carrera, tampoco hice amigos así constantes. O sea, yo siempre me he llevado con la gente, me he llevado bien con la gente, pero amigos así de verdad, amigos, siempre han sido pocos. Porque como que vale más para mí una conexión sincera que cualquier otra cosa. Entonces, cuando terminé esta relación, se me vino todo abajo porque me di cuenta que estaba sola, me di cuenta que no tenía dirección, que no sabía qué era lo que quería. Y seguramente voy a llorar en este episodio si me olvido avisarles desde antes, pero obviamente es muy emocional todo esto. No tenía dirección y se me cayó todo, porque mucha gente puede desestimar estas cosas y puede incluso ridiculizar como, ay, solo fue una relación y no sé qué, pero la experiencia emocional de cada persona es única y le va a afectar a la persona de la manera en que le va a afectar, y es completamente válido. Y al final, en realidad, en la gran foto, en la gran perspectiva de las cosas, esta ruptura es lo que tenía que pasar para hacerme crecer de la manera en que me hizo crecer. Por eso no quita el dolor que en su momento estás pasando por esa crisis. O sea, que la crisis te haga crecer no quita el dolor que pasas en ese momento, y que es igual de válido que cualquier otra cosa. Entonces, nada, cuando terminé esa relación, simplemente me empecé a hundir, me empecé a hundir, me empecé a hundir más. Y al final, estar con él
al menos desde que me empezó todo esto de la salud mental, era como que una curita estar con él. Era como una, no sé cómo le dirán en otros países, pero es como una banda, una bandita, esas que te ponen cuando sangras, estar con él. Era como que una distracción estar con él que me permitía ignorar el hecho de que yo en el interior estaba súper mal y que en el interior me estaba muriendo. Y ya para este año que terminamos, 2014, recuerdo que seguí trabajando. O sea, trabajaba y estudiaba al mismo tiempo y no sé cómo le hacía, de verdad, era como que estaba zombie, estaba sin vida. Pero empecé a trabajar, empecé a fumar más, trabajaba en call center, que no sé si alguien sabe de los que están escuchando, pero es un trabajo súper explotador, es una maquila moderna. Y, y trabajaba ahí 10 horas al día y luego las siguientes horas estudiaba, o creo que eran menos horas al día que trabajaba, pero bueno, trabajaba y estudiaba y me consumía todo. Y al mismo tiempo estaba lidiando con depresión y ansiedad y todo esto. Um, Estoy queriendo poner un poco las cosas en orden en mi mente. Deme un segundo. Estoy contando todo esto para que tenga sentido hacia dónde voy, para que puedan conectar todos los puntos de, de cómo suceden las cosas, porque si te identificas con este viaje, con esto de la depresión y con todo lo que voy a contar, vas a tener un camino arquetípico que va a haber sido igual a lo que yo he vivido. O sea, obviamente no las mismas situaciones, pero va a ser una situación análoga. Entonces por eso estoy contando todo esto. Entonces, como decía, cuando me pasó esa ruptura, se me vino todo abajo y me empecé a hundir todavía más. No sé cómo trabajaba y estudiaba al mismo tiempo y al mismo tiempo pasaba por esta depresión. Pero lo hice, pero al mismo tiempo como que me estaba destruyendo a mí misma inconscientemente también, porque ya me acordé que no fumaba tanto cigarro yo antes de esta ruptura, sino que fumaba quizás de vez en cuando, ni siquiera me acuerdo bien. Pero después de esto fue como que me empecé a fumar media cajetilla al día o una cajetilla de cigarros al día. O sea, de 10 a 20 cigarros al día. Y también trabajando en call center, como que todo el mundo hace eso y es como una manera de liberar estrés. Entonces como que empecé a absorber todo eso también y no me importaba tampoco mi salud y bla bla bla. Me empecé a hacer muy autodestructiva porque estaba muy deprimida y me empezó a dar igual todo, como que me empezó a dar igual todo. Y de lado con esto sucedió que mis papás siempre me ayudaron y siempre me quisieron ayudar, porque mi mamá más que todo o bueno, en un principio fue mi mamá quien se daba más cuenta de estas cosas y es ella la que me ofrecía ayuda o sea, de llevarme a un, entre comillas, profesional para que me ayudara. Y entonces, como les decía, yo empecé con una psicóloga, a ver a una psicóloga, luego veía a una psiquiatra, pero la psicóloga, es que realmente nadie me entendía, porque yo les decía cosas como que para mí no tenía sentido estudiar en la universidad una sola cosa y luego ejercer eso por el resto de tu vida y solo hacer eso y solo trabajar todo el tiempo para el sistema, toda mi vida para el sistema y luego quedarme con nada y que donde estaba mis deseos de viajar y donde estaban mis deseos de hacer otras cosas y no sé qué. Como que para los supuestos profesionales a los que yo visitaba esto no tenía sentido y en sus mentes yo tenía que acomodarme a lo que la sociedad te dice y tenía que seguir este camino que todos siguen y estaba muy mal yo por no querer por no querer esta vida esclavizante que el sistema te propone, que la cultura y la sociedad te propone. Entonces la primera psicóloga que tuve no, o sea, me ayudaba simplemente por el hecho de hablar, de dejar ir las cosas, de soltar las cosas, de abrirme. Pero al final en ese sentido terminó siendo solo como una amiga porque ella de verdad no me supo ayudar. Recuerdo que le decía yo que no creía en Dios, porque yo pasé por ese periodo donde fui como muy agnóstica, fui como muy que no creía en nada, muy escéptica,
Por cierto, Julián era ateo, pero yo nunca me declaré atea, simplemente yo como que me daba igual todo el asunto, especialmente cuando empecé a experimentar ansiedad y depresión, como que me sentí más sola que nunca. Entonces descarté todo eso. Y, y a esta psicóloga le decía que yo no creía en eso e igual me intentaba como que hablar de Dios y de Cristo y no sé qué, pero del Cristo de Dios religioso, del católico, que obviamente que a mí no me resonaba porque eso jamás me ha resonado para mí, ese Dios tergiversado, ese Dios falso jamás me ha resonado a mí. Y, y por otro lado con la psiquiatra, los psiquiatras realmente solo están para darte pastillas, son médicos básicamente. Me acuerdo que a la que yo iba era también supuestamente terapeuta y psicóloga, pero sí teníamos esta sesión de plática, ¿saben? Pero en realidad ella no hacía nada más que cuestionarme mis sentimientos, o sea, cuestionarme que yo me sintiera de esa manera. Porque lo que yo descubrí con todos estos, entre comillas, profesionales es que simplemente en sus cabezas, lo que ya dije, simplemente en sus cabezas era yo la que estaba mal, era yo la que, no sé, como que estaba defectuosa por no querer encajar en el sistema y porque no me hacía sentido el sistema y porque no me hacía sentido la universidad y porque no me hacía sentido este estilo de vida de la modernidad, de esta supuesta civilización, no me hacía sentido. Y, y nada, como que poco a poco me empecé a decepcionar de todos estos supuestos profesionales porque de verdad veía que no me entendían ni me ayudaban, simplemente me daban pastillas. Así que dejé a esa psicóloga, dejé a esa psiquiatra después de un tiempo también y como que fui rebotando en varios profesionales así y todos fueron igual porque a mí la gente me decía que mi caso era muy complicado, que mi caso era muy complicado y que no me iban a atender. Entonces es bastante desconcertante eso, porque están estos supuestos profesionales que te tendrían, supuestamente están ahí para ayudarte, pero al final no saben cómo ayudarte y no tienen las herramientas para entender una generación diferente, sin querer imponer y proyectar sus propios ideales y pensamientos y creencias acerca de la vida en esta otra persona que no tiene nada que ver. Y nada, seguí pasando de profesionales y así. Y de alguna manera, en algún momento, ah, claro, dejé la universidad. No le he contado, dejé la universidad porque no solo estaba yo pasando por mi propia depresión y ansiedad y mi viaje de salud mental y viendo a estos, entre comillas, profesionales para que me ayudaran, sino que también estaba estudiando la misma psicología que se supone que tienen que ayudar todas estas cosas, ¿no? Y, y la experiencia en sí de estudiar psicología también fue súper decepcionante, porque la universidad no es que me decepcionó por nada, sino que aquí se estudian 5 años de psicología, los cuales como quizás la mitad de todo eso son materias relleno, donde realmente, porque las universidades ahora son más bien empresas, entonces realmente te meten tantas materias simplemente para que vos les estés pagando, que son materias al final bastante irrelevantes a lo que vos realmente querés aprender. Y nada, me decepcioné por eso, me decepcioné por los catedráticos, por los maestros también, porque muchos de ellos igual están trabajando como cualquier otra persona del sistema que simplemente está ahí por el dinero, porque lo necesita y no necesariamente por verdadera vocación. Y de ahí las personas que de verdad les apasionaba la psicología o que de verdad sabían de psicología se iban a otros países o así. Entonces las maestros y maestras que me tocaron a mí eh, realmente no eran personas que me estimularan, no eran personas que de verdad yo sintiera que supieran lo que estaban diciendo y que yo les pudiera hacer preguntas que de verdad ellos me ayudaran a entender. Era como una educación como todo lo demás, ¿no? Que es simplemente regurgitar lo que está en los libros y ya. O sea, no es que el maestro de verdad te va a decir
te va a enseñar acerca de la psicología de una manera que de verdad ves que esta persona sabe, sino que simplemente la mayoría de ellos está regurgitando lo que han aprendido de los libros. Y nada, eso fue como lo que me decepcionó de la psicología en sí. Y de ahí que yo me di cuenta, esto fue como una de las revelaciones más grandes en ese entonces para mí, porque yo estaba estudiando, como dije, al mismo tiempo que estaba deprimida. Entonces, y que estaba pasando por todo esto. Entonces, al mismo tiempo que estaba intentando recibir ayuda de otras personas que se supone que sabían qué era lo que hacían, yo al mismo tiempo supuestamente estaba estudiando para poder hacer eso en el futuro, para poder entender todas estas cosas y poder ayudarme a mí misma y después ayudar a otros, ¿no? Lo mismo que estoy haciendo, pero lo intenté hacer por el camino institucional, el camino del sistema, el camino de la universidad, y no me funcionó. Pero entonces yo vi que estos profesionales a los que yo estaba yendo por ayuda no podían ayudarme, que más bien no les interesaba ayudarme, porque para ellos yo simplemente era un paciente más, yo simplemente era dinero que estaba ahí para que ellos lo tomaran. Realmente es raro que una persona tenga, lastimosamente es raro que una persona tenga de verdad una intención apasionada de ayudarte. Y realmente los entiendo, no es para menos, porque te estás haciendo cargo de cierta manera de los problemas de la vida de otra persona. Y de alguna manera se supone que es tu trabajo encontrarle solución, aunque en realidad no, es imposible, porque solo la propia persona puede encontrar sus propias soluciones. Pero más o menos como que igual está esa carga en vos, está esa carga de tener que sacar de alguna manera a la persona hacia adelante, especialmente porque te está pagando por eso, ¿no? Entonces, si vos vas a cobrar al final algo que si lo estás haciendo de profesión es más o menos poco, o sea, aunque en realidad es bastante desde otra perspectiva, por ejemplo, $30 por una sesión de 1 hora, como paciente se siente como bastante, pero como profesional al final del día es más o menos poco, porque estás lidiando con mucho, estás lidiando con la carga emocional de otra persona e intentando de alguna manera solucionarla o brindar soluciones. Y imagínate cuántas personas tenés que atender al día para hacer eso. O sea, la salud mental no es cualquier cosa y no es chiste, pues, y por eso también no me sorprende que sean pocos los profesionales que al final de verdad tengan esa vocación, porque es súper drenante. Imagínate que tenés que ver, yo qué sé, quizás unos 5 pacientes al día para hacer más o menos buen dinero. Son 5 personas que están pasando por un viaje de conciencia completamente diferente y que están, si han ido a vos es porque se siente que están hechas un desastre y que necesitan de verdad ayuda. Entonces nada, es como que lastimosamente la mayoría de estas personas ya están muy desgastadas y no tienen tanta intención de ayudarte. Especialmente los psiquiatras, que son más bien médicos y no necesariamente entienden también todo el rollo psicológico, emocional de las cosas. Y entonces yo me estaba teniendo esa decepción por ese lado de la vida de estos profesionales, y al mismo tiempo estaba teniendo la decepción de la universidad, porque yo veía a mis compañeros que, bueno, vos sabes si has ido a una universidad, que de verdad la gente pasa las materias como que les da igual y las pasa así apenas, algunos, y que, o sea, a los estudiantes les da igual, pues estudiábamos para el examen y ya está, pero no es que tampoco tengamos esa visión de tengo que ser el mejor y tengo que de verdad entender esto porque me va a servir para mi futuro, ¿no? Sino que, no sé, en tu momento simplemente estás estudiando lo que crees que tienes que estudiar para salir bien y ya está. No estás pensando en la vida de otras personas en el futuro y de cómo les vas a ayudar si sos psicólogo y no sé qué. Entonces yo veía como, hacía la conexión de ver estas personas que eran mis compañeros y decir como, o sea, estas son las personas que yo estoy viendo que les da igual, yo estoy viendo que no realmente están pasando las materias por pasarlas y ya. Y estos son las mismas personas que se vuelven estos profesionales a los que yo estoy yendo supuestamente por ayuda. O sea, personas que desde la universidad no tienen mayor interés, y después estos son los profesionales que se supone que te atienden para ayudarte con tus
rollos de salud mental. Y entonces las dos cosas, vivir las dos cosas al mismo tiempo, para mí fue como que una gran desilusión, porque me di cuenta que no tenía sentido. Y al final como que quizá me terminé diciendo a mí misma, ¿para qué voy a seguir yo estudiando esto? Si al final voy a terminar como estas otras personas que ni siquiera pueden ayudar a alguien que de verdad necesita ayuda, que en ese momento era yo. Así que por eso fue que dejé la universidad, porque sentía que no aprendía nada y sentía que no me iba a servir de nada, porque al final iba a terminar como ellos sin poder ayudar realmente a nadie. Así que simplemente me decepcioné y lo dejé y me seguí hundiendo más en mi hoyo sin fin hacia el infierno. y, y bueno, sigo con mi historia, que más sucedió después de eso. Me seguí desilusionando con estos profesionales porque luego terminé con otro psiquiatra que era un hombre. O sea, la primera era una mujer, luego fue un hombre. Y esta persona, es que de verdad yo creo que me dio como 30 pastillas diferentes, 30 entre comillas medicina, 30 químicos diferentes, porque nada servía. Hasta en psiquiatría hasta tienen su cosa que te dicen que sos demasiado resistente a los medicamentos y que nada, o sea que tú tenés como, me acuerdo que había un título, una etiqueta, algo así como de una depresión resistente o alguna cosa así, ni siquiera me acuerdo, pero era alguna insensatez de esa magnitud, porque yo simplemente no respondía a los medicamentos. Porque, a ver, abordemos el rollo de los medicamentos, que fue mi mayor decepción. O sea, en su momento, no sé al final cuánto tiempo terminé tomando medicinas, quizás 1 año o 2 años por ahí. Año y medio, no me acuerdo. Pero con esta persona que les digo pasé como por 30 químicos diferentes y no les estoy mintiendo. O sea, es literal, pasé, cada vez que iba me cambiaba las medicinas, literal. Porque me decía que nada funcionaba, porque yo no me mejoraba. Pero ¿qué es lo que sucede con estos químicos? Y de verdad esto es súper importante que lo entendamos para cualquiera que esté escuchando y pasando por estas cosas. Realmente la raíz de tu depresión, de tu ansiedad, de tu bipolaridad, de tu personalidad múltiple, de todas estas cosas, es emocional, es un trauma emocional de todo lo que has pasado, de lo que viviste cuando estabas pequeña, de lo que has vivido y que no has tratado emocionalmente ni sentido todas estas cosas. Entonces, un químico no te va a hacer nada para ayudar a eso. O sea, realmente un químico, lo único que hace, un químico es como la curita que te pones sobre la herida, ¿sabes? Pero es una gran herida abierta, es una herida de corazón abierto a la que le están intentando poner una curita. Entonces realmente cuando los psiquiatras te dicen que un antidepresivo, un químico ayuda, es realmente porque simplemente te está, ¿cómo se dice? Te está como que durmiendo, te está desensibilizando tu humanidad, te está poniendo en un modo como off, como que apagado. Entonces me acuerdo que a mí me daban pastillas de epilepsia, de no sé qué, de un montón de cosas que simplemente me drogaban, literal, era como que yo simplemente estaba como que súper sedada y incluso hasta mi mamá me lo dice ahora, que con ciertas medicinas por las que yo pasé, yo simplemente estaba como que de verdad no estaba ida, estaba sedada, era horrible, porque de verdad estas personas se supone que tienen que ayudarte, todo este sistema psiquiátrico, psicológico, de salud mental, yo qué sé, de verdad se supone que tiene que ayudarte y hace todo lo contrario, te pierden más. Y es súper triste. Y por eso estoy hablando yo de estas cosas y haciendo lo que hago, porque sé que la manera tradicional, entre comillas, de hacer las cosas no necesariamente funciona y al contrario está perjudicando. Y, y entonces es horrible todo este rollo farmacéutico porque es como simplemente una curita ante esta herida. Porque mientras no trates lo emocional, no va a mejorar. Entonces lo único que hacen estos antidepresivos y estos ansiolíticos es
simplemente dormirte, sedarte para que vos dejes de sentir. Y de hecho incluso me acuerdo que yo antes de dormir, o siempre que quería como que simplemente desconectarme y olvidarme de todo, me tomaba mis pastillas de ansiedad y ya estaba. O sea, ya me dormía y yo qué sé, ya me desconectaba, era mi escape. Entonces en realidad es como bastante triste y horrible porque no estás solucionando nada, simplemente estás distrayéndote de tu propio dolor y no lo estás sintiendo, simplemente le estás oyendo a tu propio dolor. Y me parece horrible la idea de que haya todo un sistema que se diga que es de salud mental cuando en realidad esté provocando esto, esté provocando que las personas se desconecten más de sí mismas y se desconecten de su propio sentir y de su propio dolor y de su propio sufrimiento y que crean que eso está bien, que crean que es normal, que es la manera de hacer las cosas, cuando en realidad no estás haciendo nada más que empeorar, porque mientras no trates la razón emocional de todo, eso va a seguir ahí. Bueno, vamos a pausar este episodio por acá porque al final me salió súper largo el tema, así que lo corté en diferentes episodios y vamos a seguir en el próximo con este tema de la depresión como camino iniciático hacia el conocimiento oculto de la realidad y de tu alma. Así que nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias, seres cósmicos, por sintonizar el podcast. Espero que te haya servido en algo. Suscríbete o seguí el podcast en la plataforma en la que estés escuchando. Si quieres ver más de lo que comparto o hablar conmigo o conectar conmigo, sígueme en Instagram. Mi usuario es enasiconauta. Dejo el link en las notas del episodio. Si te gusta o ayuda el podcast, por favor te pido que me lo hagas saber en los comentarios o me dejes una opinión, porque así sé que algo de lo que hago te ayuda, porque hasta ahora solo ha sido silencio y así me anima a seguirlo haciendo si sé que te ayuda en algo. Así que por favor déjame una opinión en los comentarios. Y si conoces a alguien que le gustaría el podcast o crees que necesita escucharlo, compartirlo con ellos o con ellas. Y por último, si quisieras trabajar conmigo, puedo ayudarte personalmente. Dejo el link de esta plataforma que se llama Patreon, donde he listado los servicios que ofrezco. Te puedo ayudar a través del tarot, del coaching o de la hipnoterapia. A través del tarot, básicamente una lectura energética de tu campo energético y de lo que está sucediendo en tu vida en este momento, en el momento de la lectura, y canalizando los mensajes de tus guías espirituales también. Y ya yo voy leyendo tu situación de acuerdo a lo que dicen las cartas y de acuerdo a lo que los guías me van transmitiendo, y ya te voy dando la orientación y la respuesta que quieres saber respecto a tu situación. Y luego con el coaching, es un coaching transformacional donde trabajamos tus esferas mentales, emocionales y espirituales. Si vos necesitas ayuda con la depresión, con la ansiedad o con temas de salud mental o el suicidio, yo te puedo ayudar a entender todas esas cosas. Si estás transitando, navegando alguna de estas cosas, también si necesitas ayuda para navegar tu despertar espiritual, para entenderlo, también puedo ayudarte con eso. Si necesitas ayuda para entender o trabajar con tus emociones y dejar al corazón o a tu alma guiar tu vida y aprender a escuchar tu intuición, también puedo ayudarte con eso. Si necesitas, por otro lado, ayuda a entender tu multidimensionalidad, porque ya estás entrando en un estado más elevado de conciencia, donde tu mundo espiritual con tu mundo físico se empiezan a fusionar y ya la vida se empieza a sentir como un completo sueño, como un estado psicodélico surreal, y como que es muy confuso al principio. Si necesitas ayuda con eso, también puedo ayudarte. Si vas a Patreon, ahí puedes ver todos los servicios. He listado todas las cosas en las que puedo ayudarte, desde la depresión, ansiedad, suicidio, falta de propósito, pérdida de identidad, experiencias de muerte, experiencia fuera del cuerpo,
disociación, depersonalización, derealización, introversión, hipersensibilidad emocional y energética, amor propio, traumas infantiles, patrones familiares, condicionamiento social, cultural y programación mental, meditar para conocerte y sanar, experiencias místicas, plantas medicinales, vidas alternas pasadas y futuras, tu multidimensionalidad y el campo cuántico, etc. Ahí puedes ver todo en lo que puedo ayudarte. Esos solo son ejemplos, pero vos también, si estás interesado o interesada, puedes hablar directamente conmigo mandándome un mensaje para ver si te conviene. Y la hipnoterapia también puede ayudarte. Es una hipnoterapia de regresión a vida pasada, pero eso tiene que ser en persona, así que de momento será en El Salvador, y ya en cuanto pueda voy a seguir viajando, así que será donde sea que yo esté. Pero es una regresión a vidas alternas donde exploramos situaciones que están conectadas con tu presente, y en ese mismo estado subconsciente, en ese mismo estado teta de ondas cerebrales, donde estamos accediendo a tu mente subconsciente, hacemos todo un listado de preguntas respecto a lo que vos querés saber de tu vida, y en ese estado de conexión las respondes. Así que bueno, también si querés apoyar al podcast y facilitarme que siga dedicando mi energía en él, si te gusta puedes ayudarme con el precio de una tacita de café en PayPal, Ko-fi o Patreon también, si te nace. Y eso es todo. Si tenés alguna duda respecto a trabajar conmigo o lo que sea, puedes escribirme, y eso es todo por hoy, y nos vemos a la próxima. Que tengas una linda semana.